Bienvenidos a Panamá América. Hoy conversamos con el Subdirector Nacional de Educación Básica General, el profesor Antonio Pedrosa, del Ministerio de Educación. Con él conversamos sobre los resultados de la prueba de evaluación diagnóstica de Aprendamos Todos a Leer. Pues se tomó una muestra desde principio del año del 2020, el año lectivo 2022. Profesor, bienvenido a Panamá América. Sí, muy buenas tardes, licenciada Miriam, y a todos los que nos escuchan, nos ven y nos leen a través de Panamá América. Es un placer estar aquí. Sí, nosotros en el 2022, el año pasado, hicimos una prueba de evaluación diagnóstica a partir del mes de marzo, específicamente en las 16 regiones educativas que componen este universo pues, del Ministerio de Educación, en la cual fue aplicada a más de 200.000 estudiantes para saber cómo venían los estudiantes, cómo venían nuestros niños de este periodo de pandemia que ha afectado mucho el encierro, clases de 2021 también de manera virtual, otras híbridas, y ahí entonces estábamos dándonos cuenta a través de esta prueba de evaluación diagnóstica, que fue más que nada una herramienta. El Ministerio de Educación les proporcionó a los docentes para tener una idea clara de cómo estaban los chicos llegando a nuestras aulas y también a la vez permitirnos al Ministerio de Educación percatarnos de la situación y implementar un programa. El programa Aprendemos Todos a Leer, que es un programa bastante bueno, un programa que no es la primera vez que se aplica en nuestro país, ya ha tenido otras etapas que se han realizado en la República de Panamá y en la cual vemos que tiene una buena acogida y es muy bueno el programa, da resultados. Esto lo podemos percatar a través de las pruebas, ya que como sabíamos, en la primera prueba vamos a salir no muy bien y fue en efecto fue así. Nuestras primeras pruebas de evaluaciones arrojaron resultados bastante desfavorables, pero no era la línea que el Ministerio de Educación tenía trazada, sino a través de esos resultados darnos cuenta en dónde teníamos las falencias para convertirlas en fortaleza. Profesor, hablemos un poco, analicemos los resultados. Tengo entendido que se aplicó a estudiantes de primero y cuarto grado, de primero a cuarto grado. Exacto, así es. Exacto. Hablemos un poco de cuáles fueron esos hallazgos para entender un poco esa preocupación que tiene Meduca con esos resultados. Sí, como usted dice, licenciada, las pruebas fueron aplicadas a estudiantes de primero, segundo, tercer y cuarto grado, que sabíamos que tenían un rezago en lectura y comprensión lectora, ya que esa ha sido una falencia que hemos venido confrontando en nuestro país desde hace muchos años. Esto lo podemos ver en las pruebas en las cuales hemos participado, la prueba ERCE, las pruebas internacionales que aplican en el ministerio, que se han aplicado en la República de Panamá, han demostrado y han mostrado, pues, vale la redundancia, que en nuestro país hay de una u otra forma hay alguna falencia en lectura, escritura y comprensión lectora. En base a eso, nosotros se planteó una estrategia hace años atrás en la cual el Ministerio de Educación se dotara de una herramienta o programa que nos pudiese facilitar, apoyar y de una u otra forma causar esa mejoría que necesita el sistema educativo, porque nuestros niños tienen que estar a la vanguardia de lo que hoy en día es la educación a nivel global. Y este programa, Aprendamos Todos a Leer, nos permite ponernos en contacto con ese contexto. Exacto. Indica que la mayor debilidad que tiene este grupo es la lectura comprensiva. Bien, nosotros a través de la prueba de evaluación amniótica podemos percatarnos de que hay diferentes situaciones. Por ejemplo, hay estudiantes o regiones educativas que tienen un mayor marcaje en desmejoría o no muestran un avance significativo en copia, en lectura, en comprensión lectora, producción de texto. O sea, la prueba se divide en varias fases. ¿Sí? Para retrotraerte un poquito, la prueba se divide en varias fases: copiado, lectura, comprensión lectora, producción de texto. ¿Sí? Son varios aspectos que se ven dentro de la prueba. Y hay estudiantes, o en este caso pudiéramos hablar de regiones educativas, que pueden tener una que otra falencia en copiado, pero más no en lectura, y otras que puedan tener una situación en comprensión lectora, pero no tienen situaciones en copiado, lectura o producción de texto. ¿Sí? Eso es ahí. En ese proceso se estaba analizando las pruebas en primera instancia y vimos que en algunas regiones teníamos más falencias que en otras. ¿Cuáles son estas regiones con mayor falencia o de mayor preocupación en estos resultados? Acabaste de decir la palabra exacta: preocupación. Preocupación, porque sabemos que todo es posible, todo este proceso que estamos realizando está dando frutos. Y como ustedes saben, las regiones que más dificultad nos dan son las regiones muy apartadas,
por ejemplo, la comarca Gunayala, la comarca Nove, la comarca Emberá, Boca del Toro, Darién, que son áreas por su relieve, por su geografía bastante difíciles, de difícil acceso, y es muy, valga la redundancia, difícil llegar también por el tema del idioma, ¿no? El lenguaje. Entonces también vemos un pequeño detalle allí, pero no, como lo hemos dicho, no es imposible, porque el programa sí está dando resultados a nivel nacional, incluyendo en estas comarcas. En la primera prueba salieron algunos datos a relucir. Y en la segunda prueba que hemos aplicado en el mes de noviembre, aplicamos la segunda fase de la prueba del 2022, hemos visto una mejoría bastante significativa en todas las regiones del país. Exacto. ¿Usted tiene algún porcentaje o lo dividió por algún porcentaje en los estudiantes que salieron bien, los medios o los que están en condiciones más desfavorables? Sí, nosotros contamos con una aplicación que nos permite medir el porcentaje por región educativa de la situación de cada uno de los estudiantes por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. El nivel 3 y el 4 son los mejores niveles satisfactorios y buenos, y el 1 y el 2 son niveles que tenemos que superar esos niveles. Y en base a esa aplicación que contamos dentro del Ministerio de Educación, tenemos que tener la tecnología de nuestra parte para poder sacar el proceso educativo adelante, porque como ya sabemos, la tecnología llegó para quedarse, y por qué no aprovecharla y utilizarla en beneficio de también este apartado, este departamento que es Aprendamos Todos a Leer. Y en base a esos resultados que hemos podido captar a través de esta aplicación, de esta plataforma de Excel, nosotros nos hemos podido dar cuenta de que hay regiones educativas que han tenido un significativo avance entre un 60, 70 y hasta 80% de avance en algunas regiones, de mejoría en esas regiones educativas. Eh, no sé si podemos decirlo de esta manera para entender ese primer resultado, para poder compararlo con las mejorías de las regiones. El Claro. niveles, en porcentaje, niveles de los niveles que usted me mencionó, ¿podríamos mencionar algún porcentaje de la cantidad de estudiantes que estaban en los tres niveles? Bien, no sé si te refieres a la primera prueba, me imagino que sí, ¿no? Exacto, sí, a la primera prueba para A la poder... primera prueba, los estudiantes se encontraban en niveles, ponte que en niveles de deficiencia del 1 al 2, algunos estaban en 50, 55, por ahí más o menos, en negativo, pero siempre había un porcentaje entre un 45, 46%, ¿verdad? Porque todo este universo suma un 100%. Había un porcentaje en 3 y en 4. O sea, quiere decir que los programas que el Ministerio de Educación aplicó en pandemia, llámese Conéctate con la Estrella, el currículum priorizado, sí dieron de una u otra forma resultados, evitaron una debacle, porque si el ministerio no hubiera hecho nada, los porcentajes no fueran de positividad de un 40, 45, 44, fueran mucho peores. O sea, el margen del porcentaje negativo no sería un 50, 52, 50, fuera 70, 80% de negatividad, más no fue así. Los planes que implementó Meduca sí dieron de una u otra forma al traste con una debacle mayor que hubiera ocurrido en este apartado de lectoescritura y comprensión lectora. Y no solamente en esto, sino también en otras asignaturas, como matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, geografía, historia, cívica. El ministerio, las estrategias que utilizó sí dieron resultados, tal vez no un 100%, tal vez no un 90, 80, 70%, pero sí sirvieron para evitar una debacle mayor. Y entonces a partir de allí nosotros comenzamos a programar las actividades de Aprendamos Todos a Leer conjuntamente con las capacitaciones que se le brindaron a los docentes en ATAL. Supervisores, directores, docentes, todos han sido capacitados en Aprendamos Todos a Leer, la gran mayoría de ellos, si no todos, y en base a eso se va viendo entonces ese periodo, a partir de los datos de la primera prueba hasta la segunda, se le da ese paso de tiempo, para entonces en noviembre poder medir los avances a partir de la primera prueba y qué avances podemos percatarnos a través de los datos que recojamos en la segunda o que recogimos en la segunda. Y el siguiente paso es en el 2023, o sea, en este año, ir y subir el nivel. Ya no va a ser primero, segundo, tercero y cuarto, ahora va a ser quinto y sexto, ¿sí? Y a futuro incluir, ¿por qué no? A la premedia también, en donde tenemos ciertas pequeñas situaciones que también podemos solventar con el programa Aprendamos Todos a Leer. Exacto, profesor. Sabemos que la pandemia prácticamente aceleró
o dejó de manera más cruda la realidad que ya viene enfrentando el sistema educativo. Prueba de eso están, como usted lo menciona, las pruebas realizadas en 2008 y todos los demás pruebas que se somete Panamá. Pero, ¿qué podemos decir o cómo podemos evaluar cuando nosotros desde el 2008 venimos arrastrando un tipo de problema como este, que es preocupante, lo que es lectura y escritura, dejando fuera las matemáticas y todo lo demás que sabemos que es dificultad de los estudiantes prácticamente, pero lectura y escritura, que salgamos mal, es preocupante y un problema que viene de arrastre, que simplemente la pandemia no es que lo descubrimos ni que fue causa de la pandemia, sino que la pandemia nos dejó la cruda realidad. Ok, sí. Recuerda que como acabaste de mencionar, venimos con un arrastre de hace muchos años, de 2008, quién sabe, tal vez hasta más atrás. Usted y yo somos producto del sistema educativo panameño del sector público, y sabemos que allí hay una falencia muy significativa desde hace muchos años. Yo me atrevería a decir que más allá del 2010, del 2008. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia llega y deja al desnudo una falencia que ya teníamos, un arrastre que ya teníamos y lo profundiza un poco más. ¿Sí? Lo profundiza un poco más. Eso es lo que causa la pandemia. Pero vuelvo y te reitero, gracias a los planes y proyectos, currículum priorizado, comunícate con la estrella, y otros programas que tenía implementado, priorizado el Ministerio de Educación, evita una situación aún mayor, que esa brecha que se abrió se acrecentara, sino que se mantuviera en un estado latente para entonces nosotros poder reagruparnos, poder en base a eso generar con el programa Aprendamos Todos a Leer las estrategias y habilidades y destrezas necesarias en los docentes para que a su vez esto llegue a los niños y ellos puedan, en base al programa, poder desarrollar estas habilidades en comprensión, lectura, escritura. ¿Cómo se aplica, porque ya se está aplicando, cómo se aplica este programa para garantizar resolver lo más pronto posible esta deficiencia? Bien, recordemos que todo esto es un proceso, ¿no? En la educación el que diga que eso por arte de magia pasa, eso no va, eso no es así. Esto es un proceso paulatino que va paso a paso y en el cual los docentes, padres de familia, la comunidad educativa, o sea, en fin, todos jugamos un papel fundamental. Recuerda que la educación en español, en lectura, la lectura está inmersa en todo lo que hacemos en nuestra vida como docentes, como estudiantes, como entes que captan educación. Si tú no sabes leer bien, no puedes leer ciencias sociales, los libros de historia. Matemática tampoco comprenderías los problemas. En ciencias naturales no captarías las nociones científicas que tienes que darte cuenta y que puedas estudiar. O sea, la lectura está inmersa en en todas estas asignaturas y es por eso de ahí la importancia de aprendamos todo a leer, que está inmersa en nuestra vida diaria. Y es a raíz de eso que nosotros aplicamos, aprendamos todos a leer desde los primeros grados, desde inicial, primero, segundo y tercero, para que el estudiante desde sus inicios, desde las bases primarias, pueda ir desarrollando esas habilidades y destrezas que le permitan entonces en su vida estudiantil a futuro poder tener todas estas capacidades desarrolladas al máximo dentro de lo posible de lo que es el entorno educativo de nuestro país. Exacto, profesor. Usted dice somos producto del sistema educativo y recuerdo mucho cuando estábamos en el colegio desde primaria que prácticamente nosotros vivíamos la lectura. El docente nos obligaba a leer diariamente, pero también somos parte del sistema educativo con hijos en estos momentos, pero sabemos también que a nosotros nuestros hijos no le piden un libro de lectura esto está en el plan, cómo se aplica, cómo se garantiza que un docente o que los docentes apliquen estas estrategias que ustedes están teniendo para garantizar buenos resultados también. Bien, como ustedes saben, el Ministerio de Educación está dotando de las guías a los chicos en las escuelas, así que al padre de familia no es necesario que compre un libro. Los colegios tienen las guías de aprendizaje de los muchachos y ya ellos les va a llegar. Ellos primero ya están en las regiones, ya deben estar tal vez en los colegios en muchas de las regiones educativas, y ya están las guías de disponibilidad de los muchachos cuando entren el 6 de marzo. Eh, Como lo dijiste, antes los docentes nos obligaban a tomar un libro, leerlo y también al mismo tiempo explicar que habías comprendido la lectura. Hoy en día recuerda que hay muchos factores que distraen al estudiante. Tenemos los celulares, TikTok, Instagram, WhatsApp. El estudiante también
ha desvirtuado un poco, se ha desvirtuado un poco a través de esas herramientas tecnológicas, el hábito de la lectura, tomar un papel y leerlo. Prefieren tomar una pantalla de un cel o una tablet y leer lo que dice allí. Entonces también todas esas herramientas las vamos a utilizar en favor del Ministerio de Educación para en su momento dado utilizarlas como apoyo para que ellos puedan ir desarrollando la lectura. Pero sí, es muy importante recordar que nuestros estudiantes, yo lo veo desde este punto de vista, tú tienes que crearle al estudiante hoy en día el interés por la lectura, ya no tanto la obligación, porque tú a una persona la puedes obligar a hacer algo por un tiempo, pero cuando sale de tu eje de comando, de mando o de acción, ya no lo puedes obligar y entonces ahí donde viene esa curva cae y por ende esa persona se convierte en padre de familia y como ya tú le dejaste una cicatriz, no una huella, no obliga a sus hijos a leer y se vuelve un círculo vicioso. Y eso es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que crear el hábito de la lectura por interés, porque me llama la atención, porque me gusta. Y entonces los fascículos, los libros y las guías de Aprendamos Todos a Leer tratan es de eso, de motivar al estudiante el amor a la lectura a través del contenido del libro, a través del contenido de la guía y también, ¿por qué no?, del contenido y el interés que también los padres nos puedan brindar en el apoyo. Porque hay libros y fascículos que están destinados también para los padres de familia llevar a tal a las casas. Eso es lo que queremos. Nosotros queremos llevar a tal a la casa, al trabajo, a la escuela, en el metro, en el bus. O sea, que aprendamos todos a leer se convierta en un sistema biológico, educativo, de lectoescritura y comprensión lectora en nuestro país. Y esa es la única forma que toda nuestra sociedad se sumerja en este programa, entremos dentro de él y podamos percatarnos de que a través de la riqueza de la lectura tú puedes viajar a otros países sin necesidad de salir, puedes llegar al espacio. Todos nuestros sueños, todas nuestras profesiones nacen a partir de la lectura. Nosotros educadores, decimos ser educadores, nos gusta desde el principio, queríamos enseñar a leer, a escribir, a sumar, a restar. Ustedes como comunicadores sociales son vivo ejemplo de que a través de la lectura uno puede llegar lejos. Sí, porque su profesión es leer, manejar las letras, las palabras. Así que es muy importante entonces tratar de llevar ese mensaje a nuestros estudiantes en nuestro país. Y ¿por qué no convertirse en agentes multiplicadores del programa Aprendamos Todos a Leer? Exacto, profesor. Para finalizar, ¿me repite nuevamente los planes que tienen para la implementación de esta segunda fase de la prueba Ok, diagnóstica? sí, nosotros en el 2023 tenemos planeado en Aprendemos Todo a Leer subir los niveles. Ya no va a ser nada más hasta cuarto grado, va a ser quinto y sexto, va a ser tercero, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Y también tenemos pensado, de ser posible, implementarlo también en la premedia, para poder entonces, en base a eso, tener ya un Aprendamos Todos a Leer desde la base y que continúe y que no se pierda en el camino, porque podemos darnos cuenta de que hay ciertas situaciones en premedia por el arrastre que hemos tenido casualmente por la pandemia. Entonces, en ese 2023, eso es una de las finalidades del Ministerio de Educación, es uno de los objetivos principales, llevarlos a esa forma. Lo otro es poder percatarnos, pues, a través de una tercera prueba de evaluación distinta a las demás, pero basado en la estructura y en la programación natal, ver qué han comprendido los muchachos. En esta fase vamos a tratar de enfocarnos en la lectura y comprensión de lo que lees, ¿sí? Enfocarnos en esos aspectos. Y la escritura, por supuesto, va aunado, porque si sabes leer bien, sabes escribir bien. Eso estamos claros. El que sabe leer bien, sabe escribir bien. Enfocarnos en ese aspecto, escritura, lectura y qué estás comprendiendo realmente de lo que lees. Y crear ese pensamiento crítico del estudiante, que es lo que nos mueve. Exacto. Profesor, hemos conversado pues con el subdirector nacional de Educación Básica General, el profesor Antonio Pedrosa, quien nos ha hecho un balance sobre los resultados de la prueba de evaluación diagnóstica de Aprendamos Todos a Leer, conocido como ATAL. Profesor, agradecemos mucho esa información que nos brinda y también conocer un poco las acciones que tomará desde el ministerio para corregir estas deficiencias que tenemos en el sistema educativo. Muchas gracias, muy amable. Ustedes lo ponen por medio escrito, usted pone por medio escrito la entrevista, la ponen por medio escrito. Sí, ella va por medio escrito y a nuestro canal de YouTube también va El canal de YouTube. la entrevista. Ok, me avisa, me manda el link del canal de YouTube para observarme, para ver cómo lo hice, ¿no? Para ver cómo lo he hecho. Sí, cómo no. Parece que me llaman de Hollywood, no sé, vamos a ver. ¿Cómo Ok, no? gracias. Profesor, hasta luego, que tenga buen día. Igual, chao.